Hola, ¿cómo están? El profe Ariel con ustedes. Hoy vamos a tener una clase súper fácil. Usted hoy va a entender el pasado simple en inglés de una excelente manera y con un método simple. Aclarar que vamos a excluir lo que es el verbo to be porque el verbo to be tiene su propia estructura. Es para el resto de verbos. Bueno, vamos a iniciar. Aquí tenemos tres columnas que ustedes están observando. Es el pasado simple en afirmativo, en negativo y en forma de pregunta. Y vamos a iniciar. Esto va a ser rápido y sencillo. Y yo sé que usted lo va a entender. Ok, cualquier consulta ahí me pueden escribir y yo con gusto los voy a atender. El pasado simple hay que tener claro que existen, esto es clave, que existen verbos regulares e irregulares en el pasado simple. Los verbos regulares, los estudiantes siempre dicen que son muy fáciles, ¿verdad? ¿Por qué son fáciles? Porque a la base, al infinitivo, a la forma base del verbo, nada más le agregamos ed, ¿ok? Como aquí, watched, worked, talked, played, enjoyed, and finished. Nada más le agregamos el ed y ya queda en pasado. Aquí diría yo vi o usted vio, él vio, ustedes vieron, nosotros vimos. Entonces esta forma es muy fácil, es nada más de agregarle el ed. Sin embargo, hay otra forma que dicen los estudiantes que es complejo. Aquí es cuando no sé si ustedes se acuerdan que les entregan una gran lista de verbos en el colegio que tienen tres columnas. Esta es la segunda columna, el pasado simple. Pero hay verbos irregulares que cambian completamente. Por ejemplo, para decir yo fui, I went. El pasado de go es irregular, es went. No existe ninguna regla, simplemente cambian. Hay unos verbos irregulares que el presente y el pasado quedan igual, otros incluso se escriben igual, pero la pronunciación es diferente. Por ejemplo, read es en presente y se escribe igual en pasado, pero la pronunciación es read. Hay otros que, como les dije, quedan igual, algunos cambian en algunas pocas palabras, pero no existe una regla general. Lo único es practicarlo bastante en contexto para acostumbrarse. Por ejemplo, have, que ustedes ya saben que es tener, el pasado es had. See, el pasado es saw. Eat, el pasado es ate. Estos son los irregulares, que quede claro. Cambian completamente o quedan igual, no existen, no siguen una regla específica. Y tenemos los regulares que se les agrega el ed para el pasado. Aquí es bastante, hay muchas preguntas, profe, ¿cómo hacemos para identificar los regulares de los irregulares? Es con la práctica, es con la práctica. Entonces, aquí tenemos el pasado simple en afirmativo. Ahora vamos al pasado simple en negativo. Aquí entra el auxiliar did, que es muy importante para hacer el negativo y para crear la estructura de la pregunta. Este es did. Este es más fácil, dicen los estudiantes, que en presente, porque en presente recuerde que tenemos el do y el does. En el pasado negativo, en el simple, el did es el didn't es para todos. Did es único para todos los pronombres o para en este caso singular y plural. Para todas las personas en singular y para todas las personas en plural es el mismo. Es did, es el mismo. En este caso, did not es para todos y esta es la negación. Por ejemplo, si uno quiere decir, I no fui, I didn't go, ¿verdad? I did not go. Este es did not, no está en contracción, y didn't, que es lo mismo que está en contracción, que hay que practicarlo bastante porque cuando se habla, este es el que más se utiliza. I didn't go, I didn't have, o you didn't go, you didn't have, she didn't have, she didn't see, you didn't see, es el mismo. Por eso está solamente este. Este es para hacer la negación y se coloca antes del verbo, ¿verdad? Yo no fui, yo no tuve, yo no vi, yo no necesité. Aquí quiero que ustedes tengan claro que el verbo queda en su forma base. ¿Por qué queda en su forma base? Porque ya estamos indicando el pasado en el auxiliar, como ustedes lo pueden ver aquí, did,
ya aquí está, ya indica que está en pasado. Si aquí colocamos el verbo en pasado, entonces estaríamos haciendo una duplicación de pasado, si lo pudiéramos decir de alguna forma. Entonces aquí ya esto nos indica que está en pasado. Es muy común que la gente diga I didn't went. Eso está incorrecto porque ya aquí está en pasado. Entonces, esta es la forma negativa. Vea que no es tan difícil. No, porque lo que hay que saber es que el auxiliar tiene que estar en pasado y es did not y didn't y funciona para todas las personas del singular y el plural. Aquí es que es difícil porque aquí sí tenemos que identificar en pasado, ¿verdad? En positivo, cuál es regular y cuál es irregular y cuáles son las formas irregulares en pasado, ¿verdad? Como aquí lo acabamos de ver. Ahora vamos con las preguntas. ¿Cómo crear preguntas? Bueno, esta es la estructura, es igual que en presente, ¿verdad? Did you eat? ¿Comió usted? Igual que en presente, la estructura es auxiliar, pronombre y verbo, ¿verdad? O nombre, auxiliar, pronombre y verbo. Did you eat? Did you eat? ¿Comió usted? Recuerden que en presente es do you eat? ¿Come usted? Es lo mismo, nada más que el auxiliar cambia en pasado. Igual, lo que les acabo de decir, si ustedes pueden observar, los verbos quedan en su forma base, porque el did en pregunta ya está indicando que la pregunta está en pasado, ¿verdad? Usted no dice, did you eat? No, está incorrecto. Doble pasado. Está, porque ya el auxiliar está en pasado, ya nos indica que toda la pregunta está en pasado, ¿verdad? Entonces, vamos a, porque eso es preguntas de sí o no. Ustedes saben que cuando se inicia con el auxiliar, aquí, did you eat? ¿Comió usted? Entonces la respuesta sería yes, I did o no, I didn't. Eso es pregunta que exige una respuesta de sí o no. Preguntas que exigen información, vamos a verlo aquí. ¿Ok? Por ejemplo, what did, no aquí, where did you go? Por ejemplo, where did you go? ¿Dónde fue usted? Where did you go? ¿Dónde fue usted? Entonces aquí son preguntas con WH que exigen información. ¿Dónde fue usted? Entonces la respuesta sería I went to the park. Fui al parque, ¿verdad? O I went to the school. Fui a la escuela. Entonces, estas preguntas exigen una información, pero vean que el WH va antes, luego sigue el auxiliar, luego sigue el pronombre y luego sigue el verbo. ¿Ok? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, una pequeña práctica para que ustedes, la práctica realmente es muy rica porque ustedes se van a ir dando cuenta en si entendieron la explicación o vamos a ir afinando detalles. Bueno, vamos a iniciar con este ejercicio. Ustedes, esta estructura está en español, ustedes la van a escribir en inglés. Algunos dicen que esto es incorrecto, no. Cuando estamos iniciando para dar seguridad y para comparar estructuras del L1, el L1, el lenguaje materno con el que se está aprendiendo, es muy importante compararlas para darle seguridad y para empoderarlo de herramientas. Luego va a existir una transición cuando se está más adelantado, que sí vamos a ir solamente hablando en inglés. Pero bueno, ustedes pueden darle pausa al video de YouTube y la hacen y luego continúan y así sucesivamente. Vamos a iniciar con esta. Mis amigos jugaron con el gato. Tome su tiempo, dele pausa y lo escribe en un cuaderno a ver cómo nos va. La respuesta sería la siguiente. My friends played with the cat, okay? My friends played with the cat. Mis amigos jugaron con el gato. Jugar, usted ya identificó que es un verbo regular, entonces lo que hace es que le agrega el ed, ¿verdad? Muy bien, vamos con la siguiente. Mis amigos no jugaron con el gato. Vamos a ver cómo le va. Escríbala en inglés. Muy bien. My friends did not or didn't play with the cat.
Ok, como ustedes pueden ver, la negación va antes del verbo y el verbo ya no lleva ed, porque aquí ya en el auxiliar nos está indicando que está en pasado. La que sigue. Mario tuvo una idea. Escríbela en inglés. Mario had an idea. Mario had an idea. Mario tuvo una idea. En este caso, tener es irregular y la forma pasada es had. Tuvo, ¿ok? Muy bien si lo logró identificar. La que sigue. Mario no tuvo una idea. Mario didn't have an idea. Didn't have an idea. Mario no tuvo una idea. Aquí en positivo es had, tuvo, pero en este caso vuelve a su forma base, have, porque el auxiliar ya nos está indicando que la oración está negativo pasado. Muy bien, como lo vimos en la explicación. ¿Dónde jugaron sus amigos? Where did your friends play? Where did your friends play? ¿Dónde jugaron sus amigos? Ok, el auxiliar did para hacer preguntas, sus amigos, el sujeto y luego el verbo. Y el verbo play queda en su forma base porque el did ya nos está indicando que la pregunta está en negativo. Y así hemos terminado la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado y cualquier consulta, cualquier duda, observación, nos estamos comunicando en los comentarios. Un saludo de parte del profe Ariel.